Hola a todos, bienvenidos a Panorama Económico Blue. Hoy tenemos para compartir con ustedes una charla con uno de los economistas más importantes de la actualidad. ¿Cuándo empezó lo que está pasando esta semana y lo que estamos viendo? Empezó con Libra, empezó con el yerro de Milei en Davos, vino Libra, vino la entrevista fallida, viene la incertidumbre por el acuerdo con el fondo, viene la violencia en el Congreso. ¿Cuándo empezó este nerviosismo o tembladeral? Bueno, sí, primero, de vuelta, gracias por la invitación y la verdad que creo que es la segunda vez que estoy en este espacio, que la verdad que es divino, así que me pone... es un testeo muy importante que te vuelvan a invitar, ¿no? Porque yo en general hablo de economía, se van todos con cara de culo y me vuelven a invitar, digo, bueno, por lo menos algo bien salió. Y habían invitado al de la foto, pero ya, ya no está, por suerte. Pero nada, hecha esa introducción, yo primero diría lo siguiente. Yo creo que uno tiene que tener conciencia de que cuando Argentina está carente de dólares, y hoy uno ve por la dinámica de la reserva del Banco Central que esa es la situación, cualquier periodo de estabilidad siempre es una cuestión, digamos, momentánea. Uno sabe que está sometido a subas y bajas, a movimientos. Lo que digo es que, digamos, uno no puede subirse al samba y quejarse de que se mueve. Digamos, este es el esquema que ha elegido el gobierno de mantenernos a todos adentro del cepo, no a fuerza de palo, sino a fuerza de zanahoria. La zanahoria es que la tasa de interés le gane al dólar. Entonces, todos los que tenemos un plazo fijo, un instrumento que ajusta con tasa de interés, dividimos esa cantidad de pesos que tenemos por el dólar que vemos en la pantalla y decimos, bueno, tengo cada vez más dólares, así que estoy contento. Pero, igual que pasa en los casinos, un día uno quiere agarrar las fichas, ir a la ventanilla y llevarse la plata de verdad, que en este caso son los dólares. A diferencia que pasa en los casinos, si todos juntos vamos al mismo tiempo con todas las fichas a la ventanilla, tal vez ese precio por el cual dividíamos los pesos que teníamos haciendo tasa sube y se producen las crisis que uno está acostumbrado a ver. Argentina es un país hermoso porque acá no deben ser todos economistas y cuando yo explico esto hacen todos así. Y a mí me llevó 9 años de estudio, digamos, entender el carry trade. Y probablemente al 90% de los alumnos de economía de cualquier país del mundo uno le dice carry trade y no lo sepa, porque es una cosa que se ve en un posgrado de finanzas. En cambio acá, te cruzás un tipo en la calle y te dice, y acá tenés que hacer carry trade. Y vos decís, pero son esquemas inestables, eso es lo que digo. Entonces, para mí, te cierro la respuesta, no con una fecha, pero sí con una imagen. Cuando el gobierno dijo que tenía el acuerdo con el fondo y empezaron a pasar los días, yo creo que ahí se metió en un lío. El problema hoy es más político que económico. No, es económico, digamos. Es económico en el sentido de si yo estoy en una transacción económica, digo, tranquilo que tengo la billetera como para afrontar esta transacción económica y digo, no, la tengo en este bolsillo, no, la tengo en este otro, creo que me la dejé en el auto, ahí vengo. Está pasando eso. O sea, Caputo dijo... Tengo un acuerdo con el fondo, lo dijo explícitamente y en público, ¿no? Dijo, tengo un acuerdo con el fondo de una cuantía grande, 12.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, todo el mundo empezó a preguntarle, bueno, qué es lo que el fondo te pide a cambio, y particularmente te pide una devaluación, ¿sí o no? Y él dijo explícitamente, no. Y ayer estábamos tomando mate cocido y Caputo con laje, me dice uno, el teléfono empieza a sonar, gente desesperada, ¿por qué dijo eso? Y bueno, nada. Un jueves en Argentina. Digamos. Claro, exactamente. Ahora, ¿cambió algo en la negociación con el fondo? No lo sé. No. Hay el hermetismo que tiene que haber y que es necesario que haya para que la negociación tenga un curso más o menos razonable. Pero sí lo que digo es que el fondo es una institución que se crea a la salida del patrón oro para que los países no nos peleemos entre nosotros por ganar mercados con devaluaciones que nos terminen generando
crisis de otra magnitud por una ausencia de una coordinación que en un momento estaba en el patrón oro y que pasa a estar post-Bretton Woods en esta institución que es el Fondo Monetario Internacional. En el manual de uso del Fondo Monetario Internacional dice, si usted le falta dólares, venga a esta institución que es especialista en solucionar el problema de falta de dólares. ¿Cómo? Devaluando. Uno diría, citando al filósofo contemporáneo Oscar Ruggeri, para eso estudiaron tanto ustedes, porque la verdad que no es tan complejo, pero entonces es usual que cuando un país va al Fondo Monetario, no haya rumores de devaluación, haya cuasi certeza de devaluación. Por eso en general los países dicen, voy al fondo, tengo el acuerdo. Es una cosa que se hace bien rápido. O sea, de hecho Macri, el 9 de mayo del 2018, yo laburo de esto, pero igual me acuerdo la fecha, pues es mi cumpleaños, digamos, tampoco soy tan obsesivo, que me lo cagó, obviamente, el cumpleaños. Imagínense, 11:30 de la mañana, en vez de estar preparando la torta, nos desayunamos, pero Macri dijo, tengo un acuerdo con el fondo, es de esta magnitud, el directorio lo va a aprobar la semana que viene, etcétera. O sea, quiso acortar mucho ese periodo donde uno dice, voy al fondo, y quedan 3 semanas donde uno dice, uy, la puta madre, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué te van a pedir? ¿De cuánto es? Bueno, el 27 de febrero, el mercado se va al viernes en el cierre del mes con el rumor de que Milei iba a anunciar el acuerdo con el fondo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Milei dice, voy a mandar el acuerdo con el fondo en los próximos días. Después, en los trascendidos, en realidad el presidente va a mandar un pedido de autorización para firmar un acuerdo con el fondo y después aparece un decreto. Y después no aparece el acuerdo. Y después Caputo dice lo contrario de lo que dijo la semana pasada, ¿no? Si bien es un DNU, pasó hoy por el Congreso. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para dar certeza mañana? ¿Anunciar esta noche, anunciar mañana? ¿Esperar la asamblea de fondo a finales del mes de abril? ¿Es una eternidad? No, yo creo que en esta situación el gobierno tiene que mostrar cosas concretas. Me parece que muchas veces un gobierno puede, digamos, modificar al mercado simplemente con hablar, porque su credibilidad es alta y la expectativa que tiene puesta el mercado en ese gobierno también. Eso no suele ser el caso de Argentina, pero creo que este gobierno había comprado bastante credibilidad con un presidente que cumple una de dos, ¿no? Dice, voy a dolarizar la economía, no la dolariza. Acto seguido el mercado dice, bueno, entonces eso de que va a ser el ajuste más grande en la historia de la humanidad tampoco debe ser verdad, pero él lo hace desde el 2 de enero de 2024, que lo hace. Y creo que eso es lo que lleva a que el mercado se calme mucho cuando Caputo dice lo que dice, porque todo el mundo piensa, bueno, el ministro no va a poner la vara tan alta diciendo con tanta especificidad que tiene estas cosas ya arregladas para después aparecer como en el meme con la pizza vacía, ¿no? Y vos sabés que esto, déjame una breve digresión académica, pero interesante para cualquier argentino. Vos sabés que esto que yo estoy diciendo de cómo manejar el mercado con credibilidad, expectativas, etcétera, tiene como un punto máximo en la discusión económica internacional, que es una cosa que se llama, y se estudia, la teoría maradoniana de la tasa de interés. Una cosa, déjenme hablar un rato de eso porque estoy muy mal hoy con el tema dólar, así que déjenme hablar de algo que es un poquito más entretenido, para mí por lo menos, que soy un poco nerd. La teoría maradoniana de la tasa de interés es el título de un documento que presenta el presidente del Banco Central de Inglaterra, después de haber tenido una política antiinflacionaria muy sólida que le permite bajar la inflación a posteriori de la crisis del petróleo de finales de los 70. Después de ese periodo, donde finalmente la inflación ancla, baja, es estable, el presidente se jubila, digamos, se retira, y lo invitan a dar una conferencia para que cuente cómo hizo para bajar esa inflación que era espeluznante. Tengan presente todo el tiempo que el tipo es un inglés. Entonces el tipo dice, yo hice como hizo Maradona en el segundo gol que nos metió. Y está escrito esto, ¿eh? Y el tipo dice, la verdad que todo el mundo piensa que Maradona en el segundo gol gambeteó a 5 o 6 jugadores. En realidad, dice este presidente del Banco Central, Maradona corrió en línea recta. Pero como los defensores sabían que Maradona era el mejor jugador del mundo,
alcanzaba con la expectativa del defensor de saber que Maradona lo iba a gambetear y lo iba a vencer, para que el tipo se tirara para arriesgar algún atisbo de cortarlo a Maradona. Y entonces en realidad uno piensa que fue zigzagueando y gambeteando y en realidad corrió en línea recta. Dos enseñanzas. Una, lo que le sigue doliendo al pibe, que tiene que decir que Maradona corrió en línea recta cuando a todas luces no corrió en línea recta. Pero él lo hace, lo cuenta como imagen de que cuando un banco central construye la reputación de haber sorteado eventos económicos de crisis, digamos, y haber salido airioso, en el próximo no necesita hacer todo lo que hizo para bajar la última crisis. Solo con amagar que se va a ocupar, el mercado medio que como que ve un grandote y dice, no, está bien, disculpa, no dice nada, disculpa, me ordenó. Eso vale para el Banco de Inglaterra, para el Banco Central de la República Argentina o para el ministro de Economía de la República Argentina, de cualquier partido político en cualquier momento del tiempo, de los últimos más o menos 78 años, vale exactamente lo inverso. O sea, vos le tenés que tirar 14 caños a un defensor para que piense que más o menos sabe jugar el fútbol. Porque los primeros dos dice fue casualidad, los otros dos dice porque lo ayudó Trump, los otros dos se entiende porque la soja está alta. O sea, nunca es mérito de la autoridad política económica argentina. Entonces creo que el ministro está jugando con la poca credibilidad que tiene este gobierno. Te hago una personal y profesional. ¿Hay un principio de solidaridad entre economistas o exfuncionarios? Y vos decís, che, qué mal le estará pasando de Caputo. También puedes decir, qué mal que le está pasando el Toto, ¿no? ¿Pero hay un principio de solidaridad? A mí... No, te digo la verdad que... ¿Sabes qué siento? No me quiero comparar con nadie, ¿no? Es medio desagradable hablar de uno mismo, pero entiéndanme la imagen. Yo a veces me siento que me pasa lo que le pasa a un ex jugador de fútbol cuando está en un panel de un programa de fútbol. Y entonces, un jugador tuvo un mal partido, un arquero tuvo una mala reacción, qué sé yo, ¿no? Por ahí en un momento muy complicado, etcétera. Y al lado hay un gordo que la última vez que corrió fue un colectivo y lo perdió, ¿viste? Y dice, la verdad que acá... Si se tiraba, el penal lo atajaba, ¿no? Y vos ves que el penal tocó el ángulo, iba a 180 kilómetros por hora, el gordo plateísta, ¿viste? Está diciendo, con todo cariño, ¿no? Que yo tampoco estoy tan flaco, pero está diciendo, si yo, ¿viste? El plateísta. Y el exjugador dice, mirá, hay errores no forzados, hay malos partidos, pero tampoco, ¿viste? Nos quejemos de que... Entonces, a mí me pasa esto, a mí me pasa que muchas veces escucho críticas a los funcionarios del equipo económico y veo algunas cosas y ahora que hay Twitter ni te cuento, como diciendo, bueno, como que vos te sentás en el Ministerio de Economía y la inflación empieza a bajar solo porque te sentaste. Y la verdad que los últimos 114 boludos que pasamos por ahí no fue mal. Digamos, yo el primero. Entonces, creo que sí, por eso uno tiene que graduar las críticas y ver a dónde realmente puede haber un error. Ejemplo. Está Caputo negociando con el Fondo Monetario Internacional. Mi tradición ideológica, político-partidaria, no me hace muy simpatizante de este gobierno, ¿sí? Parezco francés, como lo estoy diciendo. El presidente suele referirse a mi persona como Álvarez el Gil, que no sé de qué te reíste, pero... entonces tampoco es como que genera como una empatía muy grande. Ahora, te juro por Dios que lo veo a Caputo negociando con el fondo y me dan ganas de ponerme al lado del Caputo. Porque si hay una institución que se las ha mandado con Argentina y se las ha mandado en grande, es el fondo. No digo que Argentina sea inocente. Pero permitir que por una decisión política Argentina firme el acuerdo más grande en la historia de la humanidad con el fondo, que esos fondos, en vez de estar guardados en el Banco Central para recomponer la economía argentina, se hayan usado para no defoltear la deuda que estaba subida a la timba del carry trade. Y que después venga la misma institución y te diga, bueno, ahora tenemos que hablar de cómo me devolvés esa plata que te presté. Bueno, me parece que ahí habría que tener seriamente un acuerdo a nivel país, independientemente del sesgo político de cada institución, porque en economía, cuando hay una transacción financiera
donde a todas luces el que presta claramente se pasa a 3 pueblos porque le presta un dinero que a todas luces el deudor no puede devolver, sea una persona, sea una compañía, en toda la legislación comparada de países poquito capitalistas, medio capitalistas, muy capitalistas, la responsabilidad de ese default es compartida. Es compartida. Entonces acá, si nosotros pensamos realmente que Argentina alguna vez le va a poder devolver la plata que le debe al fondo, en lo que para mí es el error económico del siglo, y miren que van pocos años del siglo, ¿no? Pero creo que el acuerdo con el fondo de Macri fue el error económico del siglo, estamos ignorando lo que la propia institución escribió en el último acuerdo, donde dice, bueno, la verdad que dado el tamaño del préstamo, esta institución le va a tener que prestar el dinero a Argentina para que le pague a esta propia institución. Claro, cuando a vos te prestan el capital para pagar el capital, uno dice, che, qué salame ese tipo. No, porque sobre ese capital que está todo el tiempo flotando y vos lo debés, pagás intereses. Entonces es como que vos digas, mira, yo el taxi no me lo voy a tomar nunca, pero lo quiero ahí en la puerta, listo para llevarme a algún lado. Y las fichas caen, ¿no? Entonces el taxi de los intereses, que así se denomina en el mercado, de una perpetuidad donde Argentina le paga al fondo con plata con el fondo todo el tiempo, hace que particularmente en un problema de incentivo que está horrible, esos funcionarios quieran que esa cuestión siga. ¿Saben por qué? Porque el sueldo de los funcionarios del fondo saben de lo que depende de los sueldos, de lo mismo que depende de los sueldos de cualquier funcionario de banco, de la cantidad de intereses que cobren. Ahora, si no nos podemos poner de acuerdo en si hay que votar a favor de que le devuelvan las Malvinas a la Argentina en un foro internacional, imagínense si nos vamos a poner de acuerdo en que la deuda con el fondo hay que encontrar una salida política. Así que has sido agudo en tu observación. Sí, a veces siento que hay unos gordos plateístas criticando a cualquier ministro de Economía y me pongo un poquito al lado del ministro. De Toto Caputo. Emanuel, te quiero preguntar por la política. Está la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, la concejala Verónica Irizar, los diputados Joaquín Blanco y Leonela Catalini. Son parte de una coalición en la provincia de Santa Fe que tiene un gobernador radical, Maximiliano Puyaro, entre Unidos. Considerados, no están Fein ni Paulón, considerados la oposición dialoguista, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el rol de las provincias? ¿Cuál tiene que ser el rol de los gobernadores, de aquellos que se denominan o se incluyen dentro de los dialoguistas? ¿Cuál ves ese rol y mirando a las provincias? Bueno, yo en general soy bastante reacio a hablar de cualquier otra cosa que no sea de economía. Porque me parece que estamos en un mundo medio de, ¿viste?, el panelismo de Twitter, donde todos opinamos de todo, ¿viste? Entonces parece un tipo haciendo una torta y vengo yo que soy economista y digo, la verdad que le falta azúcar. Pero en mi tradición teórica, la verdad que la política es una parte como inescindible de la economía. Y te quiero decir algo que me está preocupando particularmente, sobre todo cuando alguien se encuentra en la difícil posición de tener que hacer política, esto es dialogar, negociar, discutir, con un gobierno que se autodefine como apolítico, antipolítico, pero que pone al otro en la difícil situación de que si no dialoga, colabora, discute, debate, probablemente le haga un mal al país. Entonces es una situación donde uno dice, bueno, tenés todo para perder. Porque si no negociás, sabés que le estás haciendo un daño a tu país, y si negociás, te estás sometiendo a negociar con alguien que en realidad, denigra la negociación como herramienta legítima de la política. Cuando Milei se acercaba a la presidencia, ¿no?, en su campaña, y uno tiene que hacer esto de una manera profesional, ¿no? Uno no puede decir, no me gusta Milei. Entonces el programa económico va a ser un desastre, porque entonces yo no soy un economista, soy un partidario de algún partido, apasionado, que digo, ojalá que le vaya mal y qué sé yo. Bueno, y Milei dijo, una de mis ídolas más grandes es Thatcher. Yo, masticando bronca, dije, bueno, corresponde que yo revise la experiencia de Thatcher para ver si extraigo de ahí alguna enseñanza que me sirva para entender un poco la cabeza de quien decide la política económica, que es una tarea importante. Revisando la experiencia de Thatcher, dos cosas me llamaron la atención, una económica y otra más bien política. La económica. La económica es que Thatcher, primer punto,
y por eso es interesante la apreciación de Milei, digamos, la mención de Milei, pónganse contemporáneos de ese momento, ¿no? Pues si no, todo raro. Thatcher es un outsider. Thatcher es la líder de un partido que es un partido de lores, o sea, un partido de gente millonaria. Thatcher es una mujer de clase media. Es más outsider porque además es mujer. En esa época en el Reino Unido, digamos, las mujeres no lideraban en materia de política. Las crónicas del momento se quejan de que Thatcher habla mal, de que es chabacana en sus formas. Y Thatcher agarra una economía del Reino Unido que tenía en ese momento 18 puntos de inflación, 3 de desempleo. Empieza la crisis del petróleo, pero lo que la gente no se acuerda es que Inglaterra en ese momento sufre uno de los peores inviernos de su historia. Y los mineros plantean su huelga. Y a la huelga de los mineros se suman los ferroviarios. Entonces Inglaterra se queda sin su principal método de calefacción, que es el carbón, que no sale de las minas y que no se transporta en tren hasta las casas para prender las estufas en un invierno horripilante. Entonces cuando Thatcher empieza a cargarse al sindicato minero para disciplinar a todo el resto del movimiento sindical inglés, la gente aplaudía. La gente decía, yo prefiero pasar hambre, pero quiero que estos tipos le den su merecido, porque yo pasé frío por estos tipos. A los 4 años, la inflación es 2%, el desempleo es 10%, y Thatcher gana. Mucho tiempo después, ya salida del gobierno, le preguntan a Thatcher cuál es su mayor éxito, digamos, cuál piensa ella que es su legado para la política inglesa. Y esa dice, mi mayor éxito es Tony Blair. Y explica que su política económica del TINA, ¿no? There is no alternative. O sea, no hay otra alternativa. Esto es lo único que se puede hacer. Penetró tanto en la cabeza del laborismo que el laborismo pensó que no había otra política económica alternativa, que podían discutir, no sé, los derechos civiles, algunas cosas del clima, algunas cuestiones político-institucionales, pero la política económica era intocable. Entonces Thatcher transformó a la oposición. Hoy, cuando yo veo que la política dice, ¿quién ganó? Un tipo despeinado. Bueno, yo estoy afuera, digamos, ¿no? Como que no puedo, por ahí no va. No hizo la campaña tanto en los canales de televisión, la hizo en TikTok. Entonces yo me abro TikTok. Yo tengo 44 años, digamos. Para mí las redes sociales deberían estar prohibidas hasta los 12 años, por los efectos que generan, ¿no? en los niños, obviamente. Pero también deberían estar prohibidas después de los 40, ¿no? Porque da una vergüenza cuando uno se quiere, ¿no? armar un Instagram, ¿viste? Te separás y te armás un Instagram. Es un cartel de no salgas a tomar un café conmigo, digamos. Estoy pasando un muy mal momento. Entonces, ¿qué digo? Ok, bueno, te armás TikTok, hasta ahí te aguanto. Ahora, cuando veo que gente que usaba argumentos racionales para discutir la política de seguridad empieza a gritar, cuando veo que gente que respetaba la institucionalidad del Parlamento empieza a ningunearlo, cuando veo que gente que usaba las redes sociales para decir, che, miren qué bueno este análisis, la nota de este periodista, la usa para insultar, digo, guarda que el mayor éxito de Milei no sea transformarnos a todos en gente que piensa que la mejor forma de hacer política es putear al otro. Porque de ahí no se vuelve más, ¿eh? De ahí no se vuelve más. Y yo sé que es una posición un poco estoica, ¿no? Como que el tipo me dice Álvarez el Gil y yo digo, bueno, creo que la política económica, tomando en cuenta las circunstancias... Pero yo me crié entendiendo que la institución presidencial la respetamos porque es esa cuestión jovesiana en la que de alguna manera decidimos no matarnos entre nosotros. A pesar de que el presidente les pueda tener amor, odio, pasión, rencor, etcétera. Y creo que el poco respeto en la institución presidencial que muchos políticos tienen hoy con Milei, no empezó con Milei. Empezó con 1 o 2 presidentes antes que Milei.
donde empezamos a pensar que como si puteamos al presidente nos volvemos trending topic en Twitter, es una herramienta válida para hacer política. Entonces, la verdad, cuando yo veo políticos que dicen hay que dialogar, hay que discutir, hay que pensar, hay que negociar, y del otro lado le dicen casta, mandriles, no sé qué, creo que hay alguien que está apostando a que la sociedad puede haber votado a Milei por un montón de razones. Yo no creo que haya votado a Milei porque crea que la forma de resolver los problemas profundos que tiene la Argentina es gritar una frase taquillera. Simplemente creo que en la elección a la que estuvimos sometidos hace poco más de un año, como siempre, la gente votó al menos peor. Emanuel, esto a la política y a la gestión, te llama un gobernador, te llama un intendente, lo llama tu equipo, te dice, ¿es momento de qué? ¿Momento de supervivencia, de cortar el pasto y prender la luz? ¿O hay que hacer obra pública, comprar patrulleros y pensar a largo plazo? ¿Momento de qué? No, me parece que varias cosas. Primero que en economía siempre es válido eso de que los recursos son limitados, pero en los estamentos, digamos, subnacionales es todavía más válido. Entonces me parece que primero que yo no creo que la sociedad esté demandando eso, pero me parece una mala idea para un gobernador o para un intendente decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de todo lo que Milei deja de hacer. Pero porque es un voluntarismo que además es errado desde el punto de vista técnico. O sea, porque ¿qué va a pasar? Vamos a tener 24 CONICETs, 24 INTAs, 24 INTI, no tiene mucho sentido, digamos, y además es imposible desde el punto de vista presupuestario, incluso desde el punto de vista técnico. Yo insisto con algo, digamos. Yo no creo no haber votado nunca al PRO, por ejemplo, en Capital. Pero no me molesta decir que su política en términos de espacio público tenía bastantes aciertos, que su política en materia de inclusión social, por ejemplo, una que me parece muy, muy paradigmática, que es haber instalado el Ministerio de Educación en el medio de la Villa 31, me parece que son cosas para destacar. Que porque sople el viento estemos haciendo la araca de que echamos a la gente que está en situación de calle a las patadas, porque a mí me molesta mucho que haya un señor que usa un cajero para protegerse de 3 grados bajo cero, porque yo tengo que ir a sacar mis 150.000 pesos para ir a comer afuera. Me parece que es la peor de las reacciones, que es decir, no solo no me voy a hacer cargo de lo que hace Milei, sino que voy a tener un reflejo local de esa política nacional. Porque además creo que la sociedad le está pidiendo a Milei que no haya más inflación. No que viniendo de Buenos Aires a Rosario tengamos que escribar cráteres. Porque probablemente si Milei hubiese dicho, miren, para bajar la inflación, ¿saben qué hay que hacer? Hay que arrancarle la cabeza a un periodista con una granada de gas lacrimógeno. Hay que dejar que las rutas se llenen de baches. Hay que cortar los remedios para el cáncer. Y hay que cerrar el CONICET. Vótenme. No lo hubieran votado. Yo no puedo culpar a la sociedad de no ser macroeconomista. Yo me cansé de explicar que no se podía dolarizar haciendo un ajuste que pagara la casta. Pero al momento que lo estaba explicando, me daba cuenta que estaba en una posición de desventaja. Y segundo, me daba cuenta que los que tenían que plantear una alternativa a ese programa, a Patricia no se le entendía la alternativa. De hecho, como que el momento más claro de la campaña es el pibe Tene que le dice no te entiendo y ella le dice ya lo vas a entender. O sea, es como hasta ahí llega el punto totalmente exótico de esa campaña. Y el candidato del Frente de Todos que decía, bueno, si me votan voy a hacer un montón de cosas que podría estar haciendo en este momento para mejorar la vida, pero que por alguna extraña razón no las estoy haciendo. ¿No? Por ejemplo, voy a bajar la inflación. Ahora justo toca subirla y llevarla a cualquier valor, pero si me toca a mí, y uno dice, pero muchas veces el ministro de Economía tiene más poder que el presidente, ¿no? Como que muchas veces a mí me ha tocado hablar con presidente y me dicen, yo quisiera ser ministro de Economía, no presidente. Porque la verdad, al final el tipo ahí me pregunta una cosa y en el día hace 10. Y sobre las otras 9 que hace yo no opino. Entonces, volviendo al principio, yo creo que hay un desafío muy, muy, muy importante
que es que yo no discuto puteando. Yo no creo que los problemas complejos de la Argentina se pueden explicar en 140 caracteres o en un minuto en TikTok. Y por más que los aplausos, la sociedad, los votos, el momento esté de ese lado, como decía Alfonsín, a veces hay que prepararse para perder elecciones. Me da la impresión de que es preferible eso que tratar de disfrazarse de una cosa que además, si hay algo que la sociedad se da cuenta de un político es cuando no es genuino. Cuando el tipo se sube al viento, digamos, para donde sopla el viento, me parece que eso es además bastante patético. En un rato hablamos del año electoral. ¿Cómo está el sector privado? ¿Con qué semblante ves a los empresarios, a los industriales? Los números de empleo de los que hablaban hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo. ¿Cuál es el semblante? Es muy heterogéneo. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a discutir una economía que ya no es la economía donde tomar la parte por el todo no es una falacia, ¿no? Donde yo me crié en una economía donde si el kiosquero le iba bien, a Techín le iba bien. Y eso uno lo puede medir econométricamente, no es que estoy diciendo esta frase porque queda bien, ¿no? Era un crecimiento bastante igualitario, equitativo, y también eran recesiones bastante igualitarias, equitativas. O sea, cuando nos iba mal a todos, y cuando nos iba bien a todos. Eso era una característica de Argentina, que para mí era una de las mejores características de Argentina, que nos hacían decir, che, Argentina no es Latinoamérica, en términos económicos, digamos, en términos de estructura productiva, en términos de mercado laboral. Uno decía, Buenos Aires era la París, todas esas imágenes respondían a una economía que no se movía como las economías latinoamericanas. Probablemente de la dictadura para acá, eso fue cada vez más un poquito mentira. Digamos, nos quedaban vestigios de esta cuestión de, bueno, vos podés llegar muy lejos transitando toda tu vida, toda tu trayectoria de formación en la educación pública. Bueno, yo soy un resultado de eso, digamos, nunca toqué la educación privada, pero me da la impresión de que eso es cada vez menos cierto. Y de hecho la elección de la gente en términos de matrícula, privada, pública, así lo demuestra. Entonces, la verdad que te tengo que decir, depende. Si estás en el sector primario, no agrícola, porque este año la verdad que no es un tan buen año, probablemente estás muy bien. Si estás en minería, si estás en petróleo, si estás en gas, si estás en energía, si estás en el sector financiero, probablemente estás muy bien. La verdad que la industria está viviendo un panorama muy complicado y vale para la chiquita, vale para la mediana y vale para la grande, ¿no? Porque la grande dice, bueno, a ver si me toca, viste, como la guillotina de Trump, ¿no? A ver si hoy me tocan aranceles, mañana no, pasado sí, traspasado hay que negociar. Y ya yendo a las actividades más domésticas, la construcción tiene una doble crisis que es, la verdad, un trabajo de tijeras horripilante, porque la construcción en su parte privada está con márgenes de rentabilidad muy, muy pequeños. La construcción en su parte pública, ya saben, digamos, ¿no? Desapareció. El comercio está enfrentando la problemática de esta heterogeneidad del lado de los ingresos, ¿no? De que si vos tenés 8 tarjetas de crédito en tu billetera, probablemente estás gastando como pocas veces en la historia. Si la única inclusión financiera que tenés es una billetera digital, probablemente tu ingreso está entre 30 y 15% más abajo que hace un año. Entonces ahí tenemos la paradoja que para mí es una de las cosas más, la imagen más fuerte de este momento, que es que el consumo de leche está en mínimos históricos y el consumo de quesos elaborados está en uno de sus mejores años en la historia. Y ustedes saben que el que se va al supermercado con un sachet abajo del brazo tiene un nivel de ingreso, y el que se va con un queso abajo del brazo... Vieron que los quesos tienen el precinto para que no te lo chorees, ¿no? O sea, una cosa más abajo que esto de petróleo, ¿no? O sea, queso rallá con precinto de seguridad, qué sé yo. Entonces, te diría que es muy difícil esa caracterización. Hoy Argentina recuperó su nivel de actividad previo a la crisis, sí, pero no recuperó su nivel de empleo y no recuperó su nivel de ingreso, y eso le pasa más agudamente a Santa Fe, por ejemplo. Entonces creo que ahí o sea, Santa Fe es una de las 3 provincias que más empleo destruyó en el último año. Ahora, si uno mide el PBI de Santa Fe, mirado macroeconómicamente, uno diría la crisis ya pasó, porque
¿no? Caímos y volvimos al nivel anterior. Pero volvimos al nivel anterior con una participación muy distinta. O sea, hay gente que la torta vuelve a ser igual, pero hay gente que ya no morfa esa torta. Entonces, ¿hay que reinventarse? ¿Hay tiempo de reinventarse? Las empresas y también las personas del mundo laboral, ¿no? Uno dice, ¿a dónde están los 500 empleados que el año pasado trabajaban en General Motors en Alvear y fueron desvinculados? Retiro voluntario. Tipo un operario de 50 años, 55 años que trabajaba 8 o 9 horas por día hace 15. Buen punto. Mirá, ¿sabes que los economistas para explicar el mercado de trabajo, una de las parábolas que usamos es la de los perros, ¿no? La de los perros y los huesos. Que es bien importante para entender, porque el mercado de trabajo combina un montón de cosas, ¿no? Combina la economía en general, combina la capacitación, combina la inversión de las empresas, etc. La cuestión es la siguiente, para discutir qué puede estar pasando en el mercado laboral, y cuando vos me decís reinventarse, muchas veces digo, bueno, reinventarse que es capacitarse, etc. Ponele que tenemos un campo y en el campo escondemos 8 huesos abajo de la tierra. Y entonces sacamos al campo a 10 sabuesos a buscar los huesos. Entonces corren así, viste, los perros medio boludos, así, mueven las orejas, qué sé yo, empiezan a escarbar, olfatean, uno encuentra un hueso, uno encuentra otro hueso, uno encuentra otro hueso. Hay 2 perros que no encuentran ningún hueso. Entonces viene un economista ortodoxo y dice, la verdad que habría que capacitarlos. La verdad que muchas ganas de laburar no deben tener. La verdad que deberían reinvertirse. Y el que está mirando dice, boludo, hay 10 perros y 8 huesos. Vamos a llegar al punto de que uno de los sabuesos va a tener un PhD en economía, y si volvés a enterrar 8 huesos y volvés a poner 10 perros, hay 2 boludos que no van a encontrar el hueso. Y te digo algo, si repetís el experimento infinitamente, probablemente los 2 que no encuentren hueso vayan variando. No es que hay 2 perros que son más pelotudos que los otros 8. Es que hay 8 huesos. Entonces, cuando empezamos con la cuestión de, en mi época era el ingeniero que maneja taxi. Yo veía notas en los diarios románticas, ¿viste? Decía, ingeniero, se cansó, se puso a manejar taxi. No, lo echaron. Cansado está de comer sándwiches y seguir 12 horas más, digamos. No es que estaba cansado de su trabajo en Techín y le pintó que manejar un Renault 12 a gas era bastante más interesante por las historias que le contaba la gente entonces estamos a 10 minutos de empezar a decir que el problema del desempleo en la Argentina es por falta de capacitación. Y el problema es que hay pocos huesos. Y estamos a 20 minutos, y lo digo como hijo de inmigrante que vino con una mano atrás y una mano adelante, estamos a 20 minutos a decir que el problema de la economía argentina es que los bolivianos y los paraguayos le sacan el trabajo a los argentinos. En Estados Unidos están 6 meses adelantados, ¿no? Digamos, no están a 20 minutos. Cuando empieza una economía a no generar la cantidad de empleo que tiene que generar, empezamos a tener estas reacciones entre proteccionistas y fascistoides, donde la pobreza, el desempleo, es culpa del tipo. Entonces yo quiero acá saldar esta discusión. Cuando el desempleo es 3% en una economía desarrollada, o cuando el desempleo es 5% en una economía un poco menos desarrollada, probablemente entre los desempleados vos encontrás, digamos, una parte importante, no todos, que no tienen el mejor desempeño laboral de la historia, que, digamos, no tienen los mejores rendimientos, etc. Cuando el desempleo empieza a ser 7%, hay 10 perros y hay 8 huesos. Planteémoslo de la manera que quiera. El perro, cuando lo entrenás, se recontradivierte, pero después lo mandás a un campo donde hay 8 huesos. Así que, por favor, no empecemos a inventar un verbo, porque en el pasado fue reconvertir, ahora será no sé qué, y la verdad que, insisto, los economistas tenemos la tarea de contar los perros, contar los huesos. Empieza a haber menos huesos que perro. Emanuel, te hago una y me gustaría que, por supuesto, el auditorio haga algunas más. Cruzar un poco los datos y los desafíos del contexto político-económico con este año electoral. ¿Cómo le fue al gobierno o a los gobiernos
que cerraron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional el año eleccionario o el año de elecciones. ¿Qué pasa si el gobierno gana y si el gobierno pierde? ¿Cómo van a impactar las elecciones en las provincias? Tenemos en Santa Fe, somos los primeros el 13 de abril. Crucemos eso, ¿qué? A ver, te voy a hacer una respuesta un poco más general, ¿no? Digamos, porque el único trabajo menos honesto que consultor económico es consultor político, ¿no? Así que, ¿no? Yo vine con uno en la camioneta, ¿no? Así que además de paso lo atiendo porque me cebó unos mates tan de mierda. Pero déjame, te juro que voy a abordar ese tema, pero déjame arrancar un poquito más lejos. A ver, el mundo... Acá están discutiendo quién te trajo. No importa. ¿Quién viniste? No importa. No vine con Durán Barba, tranca. A ver, el mundo, historia larga, corta. El mundo, más o menos del 48 al 70 y pico, vivió lo que se llamó la Edad Dorada del capitalismo, ¿no? Esa Edad Dorada fue un momento de agrandamiento de la torta, de sindicatos fuertes, de paritaria como principal herramienta de distribución del ingreso y de empresarios, digamos, fordistas, tayloristas, después toyotistas, que necesitaban de la escala para hacer rentables sus sectores. Entonces era un modelo win-win clásico, por eso se llama la Edad Dorada del capitalismo, porque los conflictos eran muy pocos, etc. Viene la crisis del petróleo, viene Thatcher, viene Reagan, se termina el modelo, digamos, de estado de bienestar, se achica profundamente, los sindicatos pierden mucho poder, pero no es que la gente pasa a una etapa de recesión, bajo consumo, etc. Arranca la etapa que algunos llaman de financiarización, pero básicamente es un modelo de consumo tirado en vez de por la paritaria, en vez de por el crecimiento de los ingresos, por el crédito. Muy típico en los países desarrollados, donde Argentina se sube medio tarde con la convertibilidad, pero también tiene, digamos, parte de ese mismo modelo. Por supuesto, Estados Unidos es medio como la manera paradigmática de mirarlo, porque es la economía más importante. En el 2008 explota la subprime, se rompe ese modelo, y mi diagnóstico es que el mundo no ha encontrado un nuevo régimen de crecimiento, desde ese momento hasta hoy. Por eso, cuando nosotros nos sentimos muy especiales porque nos gobierna Milei, pero empezamos a viajar un poco, a hablar con colegas en el exterior, y todos te dicen, mi presidente es un bicho raro. Entonces uno dice, bueno, debe haber algún tipo de malestar generalizado con la performance de los gobiernos que lleva a que la gente diga, che, sacame los tecnócratas que permitían garantizar un régimen de crecimiento montado sobre el crédito y tráeme a alguien que me solucione que yo no estoy pudiendo consumir más hace bastante tiempo. En Argentina eso probablemente es una de las explicaciones de por qué Milei gana las elecciones. Ahora, si uno no toma en cuenta esto que acabo de decir, encuentra en la política que empieza a aparecer la frase de Jauretche, al cual deberíamos dejar descansar en paz, de que además es una frase derrotista, resentida, de una petulancia de inteligencia iluminada, elitista, que dice, la gente votó en contra de sus propios intereses. En una idea de que tener un posgrado te hace entender mejor cuáles son los intereses de un tipo que no tiene un posgrado. De ahí a cuestiones un poquito más autoritarias, estamos a un paso, ¿no? Estamos a un paso de decir que, bueno, no piensan bien, no votan bien, no piensan bien, etcétera. Yo creo lo contrario, por eso creo que para esta elección a mí me preocupa que todavía no desciframos uno de los mayores enigmas de esta etapa moderna, pero particularmente esta coyuntura argentina, que déjame ponértelo con esta imagen. Estamos todos extrañados de que los habitantes del bosque votaron en contra de Robin Hood. Es raro. Digamos, porque si los habitantes del bosque son los pobres y Robin Hood le saca a los ricos para darle a los pobres y de repente los pobres votan en contra de Robin Hood, tesis 1. Los pobres votaron en contra de sus propios intereses. No piensan. Ustedes que son políticos, díganme cómo iteramos. ¿Vamos al voto calificado? ¿Qué mierda hacemos? Porque además cuando nos votan a nosotros, votan bien.
¿no? Es una característica muy importante del pobre. Tesis 2. Robin Hood no le sacó a los ricos para darle a los pobres. Se puso a imprimir papelito de colores. Y yo, que me leí toda la saga de Robin Hood, nunca vi que el tipo agarró una maquinola y en vez de dar la joya que le sacaba el rey, le diera papelito de colores a los habitantes del bosque. Entonces, lo que digo es, a ver, ¿qué pasó? Porque venimos de un gobierno que dijo primero los últimos. Vamos a los números. Yo la otra vez reconstruimos la siguiente estadística, que es poco... la verdad que no vi que nadie haya hecho esta cuenta, probablemente porque cuando hice esta cuenta, por ejemplo, algunos amigos y algunos clientes me decían, déjate joder con esa estadística. Cuento la estadística. 2020, agarramos las 100 personas más ricas de la Argentina. Todos documentos públicos. Le sumamos la riqueza. Tienen 20.000 millones de dólares. 2024. 3 años de gobierno de primero los últimos, ¿no? Agarramos las 100 personas más ricas de la Argentina. Tienen 40.000 millones de dólares. Duplicaron. En el medio estuvo la pandemia, ¿eh? Bueno, ok, pará. Agarramos los laburantes. ¿Cuánto cobraban en dólares los laburantes? 2024 contra 2020. 8% menos en dólares. Entonces se para Robin Hood y lo vamos a cagar a flechazo. Porque no es que no le sacó a los ricos para darle a los pobres. Le dio menos a los pobres y más a los ricos. Y insisto, no es que me puse trosco de repente, no es que yo pienso que la manera de que una economía crezca es sacarle plata a los ricos. Lo que yo digo es que cuando toca hacer un ajuste, es cuando hay que ser Robin Hood. Una política económica, un gobierno no puede ser Robin Hood todos los años, porque si no sabes lo que hacen los ricos, se van a Uruguay. Y un día Robin Hood dice, che, fui pero no hay nada. ¿Sabe qué? El tipo se mudó, el rey. No vive más acá, vive en Uruguay. Ahora, cuando toca hacer un ajuste, la ideología del gobierno, su sesgo político partidario y también la efectividad de ese ajuste se basa en sobre las espaldas de quien cargue el ajuste. En Argentina el año pasado tocaba hacer un ajuste porque veníamos de la peor sequía de la historia y el Banco Central estaba vacío. Entonces no es que los de izquierda teníamos que imprimir guita y los de derecha teníamos que hacer un ajuste. La diferencia el año pasado entre ser de derecha y ser de izquierda era, en vez de bajarle las jubilaciones a los jubilados, cortar la obra pública y a los ricos permitirle blanquear la guita, perdonarle bienes personales y cortarle la moratoria previsional a los que no tienen aportes que no hicieron los que blanquearon la guita, lo que había que hacer es decir, miren muchachos, ¿vieron ustedes que son bancos? Sí. ¿Vieron que el dólar se devaluó 180%? Sí. ¿Se acuerdan qué pasó cada vez que el dólar se devaluó mucho? Independientemente de que gobernara la izquierda o gobernara la derecha, ¿sabes qué pasó? Te puedo traer la resolución del Banco Central, hay para tirar para arriba. Se puso un impuesto extraordinario a la ganancia por tenencia de moneda extranjera del sistema financiero argentino. Y ningún banco dijo, estos son comunistas. No pasó eso. Le podríamos haber dicho a los ricos, miren muchachos, este año no toca bajar bienes personales. Tampoco se lo vamos a subir, ¿eh? No toca bajar. En el blanqueo podríamos haber hecho algo un poco más interesante. Por ejemplo, no hacer un blanqueo gratis. Gratis. Y por otro lado, si el ajuste lo iba a pagar la casta, y de vuelta, a veces a la política económica le toca dar malas noticias. No es que el presidente es un tipo que siempre puede decir, bueno, y ahora vamos, donde hay una necesidad hay un billete de pesos que te la va a cumplir. Bueno, no funciona así. La idea de imprimir moneda, yo soy keynesiano, pero Keynes decía que el Estado se tiene que poner a imprimir plata y gastar plata cuando se cumplen dos condiciones. Una, hay riesgo de deflación. La puta madre. ¿Cuándo fue la última vez que vieron riesgo de deflación acá? Fines de los 90. 2, el desempleo es alto. Alberto Fernández se puso a imprimir plata con el desempleo en 5%. 3, agregaría yo como economista formado en la tradición estructuralista de la CEPAL, cuando el Banco Central tiene dólares. Si no tiene dólares, guarda. Si no tiene dólares, guarda. Entonces, lo que podríamos haber hecho es proponerle a la ciudadanía bajar la inflación
cargando el ajuste sobre las espaldas de los que pueden ahorrar un mango a fin de mes, de manera tal de que si en vez de ahorrar $100, ahorran 90 porque $10 se los cobramos bajo la forma de una reforma tributaria progresiva, podemos estar seguros que no va a haber una contracción del consumo. Lo que va a haber es una baja del ahorro. Y no es lo mismo hacer un ajuste que baje el ahorro que un ajuste que baje el consumo, porque cuando vos le sacás 30% a un jubilado, no es que el jubilado dice, qué cagada, che, este mes en vez de ahorrar $10.000, voy a ahorrar 7.000. Ahora, cuando vos reconfigurás el impuesto a las ganancias, cosa que se podría haber hecho, y decís, chicos, ¿vieron los que ganan más de 15 millones de pesos por mes? Que los hay, ¿eh? Bueno, si le aumentan $1 millón, por ese último $1 millón le voy a cobrar 45% de alícuota marginal sobre el último $1 millón. ¿Qué te va a decir el tipo? No, yo a la oficina no vengo, ¿eh? Yo si no están mis 16, no aparezco. Ahora, la falta de imaginación, la falta de audacia y la panzorra de decir, no, decirle a Pelle que imita, qué sé yo, un quilombo, los impuestos, los ricos, no sé. Bueno, entonces, ¿por qué te hago esta introducción para la pregunta? Porque si vamos a ir a una elección sin que se nos caiga una idea, número 1, nueva, porque las viejas perdieron. Número 2, estoy diciendo cosas muy sofisticadas, distintas a las de Milei, porque vieron que para representar las ideas de Milei, al parecer Milei es el mejor. Es una cosa súper rara que pasa, entiendo que a mucha gente le cueste incorporarlo, pero no es buena idea repetir lo que hace Milei. Porque hay como una cuestión de mala imitación, ¿no? Si hasta ayer le estabas dando un refugio a la gente en situación de calle, no sé si da que te pongas borcego y le empieza a patear la cabeza, porque es poco genuino. Es poco genuino, ¿sí? Le dice uno que vive al lado de Vicente López. O sea, que no me tienen que explicar cómo gobierna Jorge Macri. Pero parece que cruzó la General Paz y se golpeó la cabeza. Parece que cruzó la General Paz y se golpeó la cabeza. Entonces, mi impresión es que, por favor, no vayamos a una campaña política donde nos den ganas de apagar los celulares, de apagar la televisión, porque lo único que tengamos para decir es, y bueno, la verdad que Milei, viste, la campaña del sí, pero, sí bajó la inflación, pero, bueno, Dios te ayude en esa campaña. Me parece que al campo nacional y popular, progresista, woke, llámeme como yo caigo en todos los clasificativos que están de moda putear, así que no me como todas. Me parece que nos está faltando ideas. Nos está faltando materia gris y nos está faltando agallas para tener ideas que de vuelta no pueden ser las de la izquierda. Porque yo no estoy diciendo expropiemos a los ricos para solucionar los problemas de los pobres. Porque al otro día necesitas ricos. O sea, la idea de expropiar a los ricos para ayudar a los pobres implica que en algún lado hay una fábrica de ricos, digamos, y no funciona. Esa es mi crítica a la izquierda. Pero yo francamente veo una timidez y una, cierro con esto, una especie de autocomplacencia y una falacia argumentativa total, que es la siguiente, y la voy a poner en primera persona para no hacerme el estúpido. Yo fui viceministro de Economía entre los años 2012 y 2015. La economía, a posteriori, de vuelta, no estoy haciendo autobombo, entiéndanme bien, a posteriori fue peor, fue de peor en peor. No hay un viceministro de Economía después de mí que pueda decir yo tuve una mejor performance que la que tuvo Emanuel. Que los que vinieron después de mí sean peores, no me hace a mí un buen viceministro de Economía. Soy solo el menos choto de una cantidad de chotos que la verdad que vienen gestionando muy mal. Entonces, si la idea que tenemos para la sociedad es decir, votame, ¿por qué? Porque conmigo era una cagada, pero era menos cagada que esto. O sea, que el que viene la choque, que el que viene se equivoque, no hace válido tu error. No hace válido tu error. Porque entonces vos decís, no, la verdad que ese tipo se portó mal. ¿Qué hiciste? Le pegaste un bife. Vino un tipo y ¿qué hizo? No, le pegó un tiro. ¿Viste que estaba bien pegarle un bife? No, o sea, las cosas se pueden resolver de otra manera. Entonces, si vino después Macri, le salió peor. Vino después Alberto, le salió peor. Viene ahora Milei, le sale peor. Yo digo, ¿viste que había que hacer la que hacía yo? Y lo estoy haciendo a título personal para ser elegante, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Emanuel, queremos abrir a algunas preguntas, algunas consultas que tiene el auditorio. No sé quién se quiere ofrecer por allí.
Hay algunos, muchas gracias. Habla del dólar. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta que capaz me escapa el término, pero aprovechando que tengo un economista, te quería consultar cómo se calcula cuál es el costo que tiene para el país, por ejemplo, que un dólar esté fijo, pero sin embargo todos los instrumentos, o la gran mayoría que se disponen en pesos, den un rendimiento que cuando haces la división que hiciste vos, lo dividís por dólares y te despertás un día teniendo que pagar intereses en dólares que capaz tenés, capaz no tenés, pero no sé cómo se consulta eso, dónde verlo y cómo saber si no nos estamos yendo a la mierda. Muy bien. Buen punto. No, te contesto fácil. La verdad que creo que acá hay de vuelta un problema de cómo uno entiende qué pasa cuando un país se arregla versus qué pasa cuando vos estás poniendo un parche. Usualmente cuando un país se arregla, viene un país roto, qué sé yo, un tipo encuentra el agujero del mate y lo arregla. Lo que pasa es que el primero que confía en que el tipo ese encontró el agujero del mate es el que se lleva ese mejor rendimiento. Ese carry trade espectacular. Doy un ejemplo medio viejo, pero los que sean muy jóvenes lo pueden mirar en los libros, pero cuando Argentina explota la crisis del 2001 y el dólar llega a 4 pesos, todo el mundo decía, y mis colegas decían, esto hasta 10 no para, se va a la mierda. Pero empiezan a pasar otras cosas en la economía, ¿no? Entonces la gente que se dio cuenta que la economía ahí había tocado fondo, y iba a empezar a recuperarse, claro que vende sus dólares y los cambia por 4 pesos, y al cabo del año, como el dólar pasa de 4 a 2,60, multiplica por 3 su riqueza. Ese tipo es un timbero. Pero el subyacente, o sea, lo que estaba pasando abajo en la estructura productiva, era que Argentina se estaba tapando de dólares. Porque la soja despega fuertísimo, China empieza a crecer al 7-8%, y Argentina empieza a rebalsar de dólares. Entonces, el que la vio primero es un timbero que le salió bien, pero yo puedo medir que eso es sostenible porque la ganancia en dólares que está haciendo ese tipo tiene una cosa tan sencilla como los dólares, como dice Capusotto, para dárselos cuando quieras llevárselos. ¿Sí? Ahora bien, cuando vos ves que un tipo en el mercado financiero, dentro de los cuales me incluyo, ¿no? Dice, che, el año pasado, ¿cómo te fue con el carry trade? Bárbaro, gané 88%. Bien. Y vos mirás el Banco Central y decís, che, pero el Banco Central está vacío. Entonces, ese juego de la silla. Ese juego de la silla. En algún momento queda una sola silla y nos vamos a querer sentar todos y uno se cae de culo. Entonces, la manera de ver si esa riqueza, primero, intuitivamente, esa ganancia en dólares estrepitosa de 2 dígitos largo, qué sé yo, no puede durar mucho tiempo. Los carry trades son eventos de 6 meses, 1 año como mucho, y después la cosa va ordenándose. Segundo, para vos estar seguro que cuando te vengan a sentarse tengan la misma cantidad de silla que gente, te tenés que dar cuenta que el Banco Central se está llenando de dólares. Entonces, cuando de un lado tenés a las finanzas diciendo, no sabés la que gané yo, y del otro lado está el Banco Central y dice, che, no me quedó un mango, uno dice, guarda que cuando se crucen, uno se da cuenta que no ganó la que pensaba que había ganado. Entonces, es muy transparente, es muy sencillo. Por eso, cuando a mí me dicen esta vez es distinto, porque acá pasan otras cosas, yo, todo bien, es verdad, ahora hay superávit fiscal. Mentira que la convertibilidad no tenía superávit fiscal, la convertibilidad tuvo superávit fiscal hasta el 97, Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal y después Cristina hasta el 2009. Digo, hasta el 2010. No es así. No es así. Yo cuando hay un carry trade y el Banco Central se llena de dólares, digo, ok, están pasando cosas razonables. Cuando no hay carry trade y el Banco Central no se llena de dólares, es un tipo de quilombo. Y cuando hay carry trade y el Banco Central se vacía de dólares, es otro tipo de quilombo. Mi impresión, estamos más cerca de este último. El gobierno está todavía en capacidad de corregirlo. Está en capacidad de corregirlo. A veces armar un carry trade es como salir de abajo del agua, tomar aire para volver a acomodarse. No es que es un pecado, digamos, capital lo que hicieron. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, todo el mercado empieza a decir,
che, mirá que esta joda de ganar 50% en dólares en un momento se termina. ¿Qué más? Buenos días. Buenas noches. Buenas. Me gustó mucho lo que dijo. Muchas gracias. O sea, no coincido con todo, pero me parece usted una persona muy razonable. Pero lo que le quiero contar con respecto a la jubilación, porque yo estoy jubilado. Y me jubilé justo cuando usted en el Ministerio de Economía. O sea que yo quería saber quién fue el que me hizo lo que me hizo y acá, bueno, yo me jubilé en mayo del año 13. Para el año 15, cuando cambia el gobierno, yo había perdido la mitad del ingreso. Del 13 al 15, o sea, en medio año del 13, 14 y 15, perdí la mitad del ingreso. Viene Macri y la cosa salió pareja porque me puso la reparación histórica. Yo tenía 40 años comprobados de trabajo, aportados todos, y por decisión del ANSES me pagaban solamente 35 años, porque a nadie se le pagaba más de 35 años. Entonces me dieron, sin que yo pidiera nada, esos 5 años. Bueno, llega el último señor y ya sé cómo te fue. otro 50% abajo. O sea que yo desde que me jubilé hasta diciembre del 23 estaba cobrando el 25% de lo que empecé a cobrar. Para colmo, el último mes, que fue diciembre, ya habían hecho el ajuste que correspondía al 30% y dieron el 20%. Eso el nuevo gobierno no lo cambió, pero estaba ahí. Del año 24, ahora, la cosa más o menos, sabiendo que si a mí me ajustan con 2 meses atrás, yo voy perdiendo. O sea, si la curva, digamos, en vez de ser horizontal, baja por la inflación, después me suben, pero yo ese triángulo lo perdí. Y el otro perdí, el otro perdí, y el otro perdí, y el otro perdí. Así que muchas de las cosas que se dicen de los jubilados se refieren solamente a lo que ganan la mínima. Yo que aporté 40 años, con relativamente buenos puestos, no fue mi caso. Tampoco es el caso mío de gente que nunca trabajó y aportó y está cobrando. ¿No es cierto? Bueno. Usted le quiere decir qué pasó en el medio, cómo están las jubilaciones con la recuperación. No, lo que quiero decir es hay un montón por preguntar, realidad, por eso. ¿Cuál sería? Sí. Mi realidad, ¿no es cierto? Que cada vez que se habla del tema jubilado, eso jamás se menciona. Es más, uno escucha que el problema es ahora y no el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Déjame decirte por qué favor. opino del tema, porque aparte te agradezco la pregunta, porque creo que es una pregunta incómoda y vas a tener una respuesta incómoda, que es la siguiente. Y me parece bien importante porque es algo que no se discute nuevamente, no se discute diciendo, che, en realidad la política previsional que tenemos es esta y queremos ser totalmente transparente que es esta, y a alguno le gustará, a otro no le gustará. El sistema previsional argentino carga con la convivencia de 2 sistemas. O en castellano, es un parche arriba de un parche. Entonces pasan estas cosas que decís vos. ¿Por qué? Porque el sistema previsional argentino arrastra una lógica de sistema de capitalización, que es una cosa muy extraña de cómo arranca el sistema de previsional argentino, pero que después migra a un sistema solidario, a un sistema de reparto. Entonces ahora nos conviven las 2 situaciones. ¿Cuáles son las 2 situaciones? Para que quede claro, y quiero ser muy, muy transparente con los números.
En general, el que tiene un trabajo registrado y aporta pensando, digo como imagen, ¿no? Como imagen, que él pone dinero todos los meses en una caja y que al cabo de su vida activa, cuando ingrese en la vida pasiva, va a recobrar de esa caja. Entonces, cuanto más dinero puso, más dinero va a recobrar. En realidad, para que eso fuera cierto, Argentina tendría que tener un sistema de capitalización puro, como fue durante un rato el sistema de las AFJP, donde vos tenés una cuenta a tu nombre, van tus aportes, los ves, una serie de profesionales los administra de la mejor manera posible para preservar su valor o incluso incrementarlo, y cuando te jubilás, te van dando cuotas partes de ese ahorro. Bien, Argentina se encontró con la desagradable situación de que si hubiese seguido con un sistema de capitalización, independientemente sea público o privado, no, porque hay sistemas de capitalización que son públicos, no es que uno necesite unas FJP privadas y qué sé yo. Argentina se encontró a la salida de la crisis del 2001 que si seguía con un sistema de capitalización, la mitad de las personas en edad de jubilarse tenían ingreso cero. Entonces ahí hubo un debate económico, pero también de tintes morales, sobre si las personas que no tenían aportes eran porque habían decidido no tener aporte y se habían guardado la plata y entonces era injusto otorgarle una jubilación, o si, obviamente yo estoy más cerca de esta posición, o si los cambios en la estructura laboral y económica de la Argentina habían generado el fenómeno de la informalidad, donde en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, el trabajador activo no decide no aportar, simplemente no tiene la opción. O sea, no es que en el mercado laboral llega un empresario y le dice, ¿vos qué querés? ¿Estás en negro o estás en blanco? No se contrata así en la Argentina. Obviamente hay una relación asimétrica y la gente necesita laburar en las condiciones que se pueden. Entonces la decisión fue ir a un sistema solidario, de facto, pero sin blanquearle a los que, como vos, venían con aportes, la situación de, che, mirá, vamos a cambiar el sistema. Vamos a cambiar el sistema. Entonces pasan casos como los tuyos. Cuando casos como los tuyos llegaron a la Corte dijo, bueno, yo voy a dictaminar, yo voy a emitir dictamen, voy a emitir opinión, en base a una concepción de sistema de capitalización. Entonces salieron los fallos de Badaro, el IF, hay otro apellido más que no me acuerdo, donde la Corte lo que decía es, el jubilado tiene que mantener el valor real de sus aportes. Entonces uno tenía que, la cajita esa que hicimos de imagen, ajustarla por inflación y esa era la jubilación que uno debería estar pagando. Macri, para tratar de saldar esos fallos y que la Corte no le genere actualizaciones jubilatorias caso por caso, dice, como que amnistía, dale, reparación histórica, no me ven más a hacer juicio y así queda la cuestión. Entonces, ¿qué le pasa hoy a la Argentina? ¿Qué le pasa hoy a la Argentina? Pasan dos problemas. Número uno, como el mercado de trabajo en la Argentina ha ido empeorando, el próximo que se jubile en tu situación, lo que le va a pasar es que en realidad si el sistema le paga como capitalización, le va a pagar cada vez menos. Porque los argentinos hemos tenido un salario que a lo largo del tiempo se ha ido cayendo. Pero aparte, si hacemos eso, más de la mitad de las personas no se van a poder jubilar. Entonces, la hipocresía de no enfrentarse con la sociedad es decir, miren muchachos, tenemos este quilombo. Tenemos que decidir cómo lo arreglamos. Sistema de capitalización es cada uno con lo suyo, sálvese quien pueda, al que le va bien le sigue yendo bien, al que le va mal le sigue yendo mal. No estoy haciendo argumentos morales, es como es. A vos te fue mal en toda tu vida activa, te va a ir mal en toda tu vida pasiva. Te fue bien en toda tu vida activa, te va a ir bien en toda tu vida pasiva. Usualmente, mundialmente hay pocos países que han tomado esa decisión. Ahora, los países que han enfrentado esto de manera seria, recontracapitalistas, que se dan cuenta que la población envejece, nacen menos que los que no, que los que mueren, etcétera. Lo que ha decidido es ir a sistemas de solidarios. ¿Qué son los sistemas solidarios? O lo que en Estados Unidos se llama Pay As You Go System. Los sistemas solidarios son en realidad donde los jubilados de hoy cobran por obra y acción de los trabajadores de hoy.
Entonces se plantea un sistema de solidaridad intergeneracional, donde no es que yo pongo plata para guardar en mi cajita, para cobrar cuando yo sea grande, sino que yo hoy le pago a mi abuelo la jubilación. No digo que se la pago directamente, no se entiende, hago un aporte. Ahora, esos cambios estructurales ponen en discusión las convicciones profundas de cada una de las sociedades. Ponen en discusión fuertemente. Ejemplo, los países escandinavos tienen ese sistema. Pero las personas empiezan a pagar impuestos a las ganancias más o menos a valores de hoy desde sueldos de $800 para que las jubilaciones puedan ser súper altas. Entonces tenés una sociedad mucho más chata en términos distributivos, pero mucho más para arriba. Mucho más para arriba. Entonces parte del problema que arrastramos con la situación previsional es que cada gobierno hace más o menos lo que conviene. Y la verdad que acá quiero ser descarnado. Obviamente que electoralmente la política de inclusión previsional decía, bueno, hay un tipo que no tiene nada y de repente tiene una jubilación, es bastante probable que me vote. Cuando llega Macri, esto fue público, cuando llega Macri ve que tiene voto muy alto en el segmento de jubilados que no cobran la mínima, por la promesa de la reparación histórica. Entonces también hace la reparación histórica, independientemente si era merecido o no merecido, no estoy discutiendo eso. También hace eso con una cuestión, con un sesgo más bien electoral. Pero además la hace, seamos sinceros, para que le pase el blanqueo. Porque si no, no le pasaba el blanqueo. La reparación histórica se discute en el mismo proyecto de ley del blanqueo de capitales. O sea que uno está modificando el sistema previsional argentino, que en realidad cada modificación tiene que juntar un grupo de 14 actuarios. ¿Qué hace un actuario? Ni puta idea, por eso cobran lo que cobran, porque no se entiende nada lo que hacen. Pero te hacen unas cuentas que el envejecimiento profesional, la tasa de interés compuesta, no sé qué, implica que la jubilación que podés pagar es tanto. Y los políticos argentinos, a los actuarios, ¿saben qué hacen? No los contratan, no los dejan hablar. Entonces, una discusión que en Francia ha llevado a generar una comisión de 180 personas que está discutiendo cuánto puede pagar Francia de jubilaciones, cómo, cuánto y por qué. Que en España, digamos, todavía se está discutiendo y no se salda. Que en Alemania están a punto de encontrar una solución. Acá más o menos, depende cómo me da las elecciones, la ley que quiero aprobar, o meto a 500 tipos por adentro con una jubilación mínima, o lo saco y le pago una reparación histórica. Entonces te agradezco la intervención porque lo que te quiero decir es que yo puedo estar de acuerdo con el sistema actual, o con el que vos decís, o con que vos cobraras lo que tenías que cobrar, o con que vos no cobraras lo que tuvieras que cobrar para que cobraran los otros que no aportar. No importa ni siquiera dónde estoy parado yo en esa discusión. Lo que digo es que como gestor de la economía y como hombre que participa en la discusión pública, no puede ser que estemos discutiendo si se puede sacar el carnet de conducir por celular o hay que ir a hacer la renovación del registro para que te midan si ves o no ves, y escondamos abajo la alfombra la discusión de las jubilaciones, que es medio como de las 3-4 cosas que tiene que discutir una sociedad para arrancar. Puede ponerse de acuerdo si vamos a hacer microchip o litio, ya imagínense. Pero la verdad te agradezco la intervención porque creo que esa es una hipocresía que tenemos un poquito todos, que no nos animamos a dar esa discusión. Estamos cerrando con Emanuel Álvarez Agis. El señor quería saber cuánto el dólar mañana. Eso es una respuesta un poco más. Mira, más o menos a las 9 de la mañana, que todavía el mercado no abrió, mismo precio de cierre que hoy. Mismo precio. Cuando abra, un número, dale. Hoy es... No, por eso. Medida como se mide, estamos cerca del 7%. Pero de vuelta, ojo con esto, toda esta destrucción industrial que estamos viviendo en el corto plazo no se va a reflejar en un aumento de la desocupación. Porque probablemente los argentinos encontremos, digamos, changas, refugios, vamos a poner a cortar, podar árboles, a manejar Uber, no sé qué. Pero claro, pero creo que, de hecho, el monotributo es un invento de Caballo para que la medida de desocupación no dé tan alta. Pero creo que de acá a 3-4 años sí nos vamos a tener que preocupar de qué laburamos los argentinos, porque si seguimos creciendo con este patrón, vamos a tener un problema de ¿Sí o no? El bolsillo del caballero. Momento de cambiar el auto. ¿Cómo? Momento de cambiar el auto, sacar un uva. Todo lo grises. Perdón, cierro con eso entonces. Muy importante, porque aparte es como una especie de desagravio de mi propia persona. Cierro con eso.
Corría el año 2019, quiero hacer un desagravio importante, porque no puedo salir de ahí y nunca me dieron la oportunidad de aclararlo. Corría el año 2019, el dólar había devaluado 8 pesos en un día, valía 32, ¿no? O sea que 8 pesos era un montón. Había sido un día tremendo, todo el día viendo cliente en la oficina con el teléfono, no sé qué, cuándo para esto, qué sé yo, pim pum pam, y tenía una nota con Novarecio a las 8 de la noche. Llego a la nota con Novarecio, entro a un estudio muy chiquito, 2 camarógrafos, está Luis a las puteadas con un camarógrafo. O sea, agradable, pero medio, ¿viste? Medio discusión de fútbol, digamos. Y entro y Luis me dice, explícale a Emanuel la que te pasó, boludo. Vas a ver, boludo, qué sé yo. Puedo contarlo porque la verdad que Luis es un amigo y además me bancó mucho después de esa situación, etcétera. Bueno, me cuenta el camarógrafo. Me dice, mira, tengo el siguiente quilombo. ¿Qué? Me compré un Honda Fit, ¿no? El huevito, sí. Me dice, le digo, lindo auto. Digo, mierda, se cobra bien como camarógrafo. Me dice, sí, no, pero me lo cobré con un crédito UVA. Estoy de vuelta de 30 a 38 el dólar, más o menos cuando valía 30 tiene que ser mayo, junio, julio del 2018, me parece. Mirá cómo me acuerdo la fecha. Bueno, entonces le digo, ¿y qué te pasa? Me dice, no, la cuota arranqué con una cuota razonable y la cuota se me está empezando a aparecer el sueldo. Y Luis que le decía, te dije, no sé qué, viste, obviamente había pica entre el camarógrafo y Luis, que yo, se jodían, no sé qué. Me dice, ¿qué hago? La peor decisión del mundo. Pues a mí viene un tipo con $1.000 millones, me dicen, ¿qué invierto? No me pongo nervioso. Un laburante me dice, no puedo pagar el auto, y digo, la puta madre, si me equivoco acá le cago la vida a este tipo. Entonces yo viendo lo que se venía del gobierno de Macri, le digo, vende el auto. Vende el auto porque esto no estabiliza, te va a seguir subiendo la inflación, la cuota va a ser súper alta, te lo van a terminar embargando el auto, vende el auto, agarra la guita y sentate ahí, esperá y jodete, date la última vuelta en el Fit, pero qué sé yo. Dice, sí, yo sabía, la puta madre, ¿para qué me endeudé? Lo que pasa es que imagínate, me subo al auto, me pongo contento. Buah, charla previa de la nota. De la nota. Arranca la entrevista con Luis, yo obviamente estaba bajo reflejo, estaba cansado. Y le digo, ¿alguno se acuerda de lo que le dije? Le digo, Luis, el problema de la deuda... ¿Qué dije eso? Es que es como la droga, al principio es rica, pero después te mata. Y el camarógrafo se siente absolutamente identificado con esa descripción de la deuda, porque el tipo dice, yo al principio era un campeón del mundo... Pero ahora, entonces está en un estudio muy chiquito, el camarógrafo se siente identificado, yo estaba con la cabeza en el drama de ese tipo, se ríe a carcajadas, lo que pasa es que en el micrófono no entra la risa. Y yo digo, la segunda parte de la frase, que también se la van a acordar, que digo, se rió alguien por ahí atrás, se está endeudando. Y era literal, porque era el tipo que se había mandado la cagada, decir que barato esto UVA, ¿no? Entonces, el primer desagravio, desafortunada la frase. Pero digo esto porque es algo que le pasa a Homero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Homero se va a comprar la camioneta? El tipo le dice, miren que esto es con un crédito X4 2020. El tipo dice, sí, bueno, no, pero escuche, ¿sabe usted que en la última cuota usted tiene que pagar 7 veces el valor del auto más una prima? Y Homero le dice, ¿y eso cuándo pasa? No, dentro de muchos años. ¡Yujú! Deme la camioneta. Entonces, yo diría, ponete bien a pensar cuánto es la cuota, cuánto es tu sueldo y ponete bien a pensar si vos laburás en un sector donde tu sueldo siempre va a estar igual o arriba de la inflación. Porque si no, en 10 meses vas a tener que devolver el Honda Fit. Emanuel, gracias por la buena onda con todo el auditorio. Gracias por ver el video. Si les gustó, los invitamos a que se suscriban y nos dejen un like, que eso nos ayuda mucho a continuar y a seguir creciendo con este proyecto. En este canal buscamos ofrecer todas las posturas y visiones posibles dentro de la economía. Nuestro objetivo es traer economistas de distintas corrientes de pensamiento para que puedan exponer sus ideas sin interrupciones ni manipulaciones. Creemos que es fundamental escuchar diferentes voces y perspectivas, ya que la economía es una disciplina compleja que afecta a nuestras vidas de muchas maneras. Siempre que sea posible, evitamos entrevistar a economistas que participan activamente en política partidaria, no porque no tengan conocimientos valiosos, sino porque queremos que el enfoque sea estrictamente económico, sin inclinaciones ideológicas marcadas. Sabemos que muchas veces la política contamina el debate y aleja la discusión de los datos y los fundamentos económicos. Aquí no editamos las entrevistas ni las charlas.
No sacamos de contexto, no ponemos palabras en boca del entrevistado y no buscamos dirigir el pensamiento de nadie. Nuestro compromiso es con la transparencia y con el respeto por las ideas de cada invitado. Lamentablemente hay muchos canales que hacen lo contrario, editando fragmentos de videos para que parezca que alguien dijo algo distinto a lo que realmente expresó. Nosotros no vamos a hacer eso. En los títulos de nuestros videos intentamos siempre utilizar frases textuales dichas por el entrevistado. A veces debemos ajustarlas debido al límite de 100 caracteres que impone la plataforma, pero jamás utilizamos titulares engañosos o fuera de contexto. No nos interesa generar clics a cualquier costo, buscamos ser lo más neutrales y objetivos posible, algo que cada vez se ve menos en los medios y en las redes. Sabemos que hay canales que recurren a prácticas cuestionables para captar audiencia. Usan títulos sensacionalistas y manipuladores como le llenó la cara de dedos, se paseó desnudo, lo domó, lo desburró o lo humilló en vivo. Este tipo de contenido genera muchas vistas porque apela a lo emocional y al morbo, pero nosotros preferimos un camino distinto. No queremos caer en la desinformación ni en la polarización extrema. Por eso les pedimos su apoyo. Si valoran este tipo de contenido, ayúdenos con un like y una suscripción o compartiendo el video. Cuanto más crezca este canal, menos dependeremos de caer en estrategias comerciales que no van con nuestra línea editorial. Aquí no les vamos a decir qué pensar, no venimos a adoctrinar ni a bajar línea. Nuestro trabajo es traerles información y análisis de primera mano para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Sabemos que eso es más difícil porque implica reflexionar, contrastar datos y no quedarse con frases fáciles. Pero creemos que es el mejor camino para formar ciudadanos informados y críticos. Nos parece fundamental escuchar a distintos economistas y conocer diversas opiniones. Seguramente habrá algunos con los que coincidan más y otros con los que no tanto. Eso es natural. Lo importante es que todos tengan un espacio para exponer sus ideas y que ustedes puedan evaluarlos con criterio propio. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por su tiempo y su interés. Nos vemos en el próximo video de Panorama Económico Blue. Saludos.